Muy buenas a todos, amantes de la tinta, yo soy Guru, como siempre, en Ojo con la Tinta, en un día otro videito de Lorcana, ya. Sí, yo sé que lo quieren saber, yo también, ver qué son los decks que dejó ya esta nueva temporada 7.1 post-ban de Hiram y de Fortefer. Es verdad que no hubieron un montón de torneos, yo esperé que hubieran quizás más torneos, pero sí hubieran torneos importantes, también hubo torneos en tiendas locales, nosotros fuimos a lo que sería la tienda ahí de Dragon 7, que le mandamos un saludo muy bien ahí el torneo que se armó. Pero es verdad, todos queríamos saber si se iba a morir RB o si ya se murió Blood Steel. Bueno, ahí lo vamos a ver, quizá algunos ya sabrán que claramente el primero no murió del todo, el otro quizás sí, pero lo que queremos ver es, sí señores, las decklist del fin de semana, pero yo les anticipo, revivió el Lorcana. El Lorcana revivió, se ven muchas cosas variadas, vamos a revisar distintos decks, unos que volvieron, otros que ya se mantenían, a pesar que la Season 7 no partió muy bien antes de los baneos. Así que yo por lo menos los dejo ahí. Está muy interesante. Hasta yo mismo me sorprendí, pero de muy buena manera. Así que nada, no me quiero alargar más, de verdad, porque el video está interesante, está intenso. Vamos a ver hartas decklist. Obviamente se me van a pasar alguna, obvio, pero ahí comente en la caja de comentarios. Oye, no sé, ¿viste esta decklist? Había una mejor en este torneo de no sé qué. Oye, ¿por qué no esto? Háganmelo saber en los comentarios, libre debate, esa es la idea del canal, siempre apostar un poquito a mostrar lo que es el competitivo de Lorcana. Como siempre, sus likes, sus comentarios son muy bien recibidos. Bueno, y hablando de likes, yo sé que mucha gente está viendo mi video y eso me encanta, yo le agradezco de corazón, pero también le agradecería que por ahí también dejar su like, comenten, eso es libre de comentar y también se suscriban, porque hay mucha gente que está viendo el video y no se está suscribiendo. Amigo, amiga, si a usted le gusta mi canal, le gusta el contenido que subo, no cuesta nada, suscríbase, lo invito para que sigamos creciendo, no solamente mi canal, sino esta comunidad que analizamos las cosas del mundo competitivo de Lorcana, porque aprendo yo, aprendes tú, al final es un win and win, todos ganamos. Así que si me ayuda a seguir creciendo, con mucho más gusto voy a traerles más videos de lo que sería la escena competitiva de Lorcana. Bueno, ya sí, ya. Empecemos con el video, no me alargo más. Y ya para comenzar lo que nos dejó los decklists de esta semana número 1 de la 7.1 post baneo de Hiram y todo. Es que es increíble, increíble. Yo lo había dicho en un principio, RB, no señoras y señores, RB no estaba muerto. Sí, quizás mi querido Blue Steel, pero RB no. Y estamos presentando acá, pero es que esta listaza del muy bueno de Dean Canfam. Este chico que entre que algunos lo encuentran un genio y otros lo encuentran un meme con patas, pero bueno. Es verdad que nos dejó este pedazo de lista y también un pedazo de meme que, bueno, quizá ahí lo voy a mostrar en el video, que fue el meme del fin de semana. Pero ya pasar con la lista, está bastante interesante. Bueno, yo creo que ya muchos la estuvieron viendo, la estuvieron un poquito analizando. Que no lleva, que dicen, bueno, no Hiram, no Problem, la verdad, porque cuenta para el robo lo que sería los Brain, como lo había también mencionado. También tiene Sail para robar, Vision of the Future, por supuesto, Popsicle. Juega con lo que serían los Maui, tiene una copia de un Goofy para lo que sería lidiar con un poquito los agros. Juega igual los dos Tamato, si bien ya no puede jugar los 4, no se justifica también los 4. Sí tenemos 2 para traer de vuelta un poquito el ciclo de Popsicle en este caso, que es lo que más se justificaría, ¿cierto? Volver los Popsicle, bien digo, y seguir robando. Obviamente que mantiene lo que serían las 4 Sisus y olvídate porque no hay, si se fijan bien, lo único removal entre comillas, ¿cierto? Sería Goofy, sería Maui y la Sisu y lo que sería los BBB junto con el Eric Go. O sea, dentro de todo, a muchos les sorprende y dice, oye, pero ¿cómo te fue con el tema de descartes, con el Brawl? ¿Qué haces con los diablos que hoy por hoy, como no tienes tanto robo, dice, puedes sufrir mucho con los diablos? Pero no, el bueno de Dean dice, bueno, es un match complicado, ya está, a rezar unos Padres Nuestros y nada, si él roba mal, pues nosotros podemos hacer la contra de seguir jugando, seguir rampeando y matar los diablos eventualmente. Que ha causado un poco de ¿what? ¿Qué dice esta persona? Pero
dentro de todo le funcionó bastante bien. Es cierto que algunos dicen, bueno, es que durante todo el torneo no se pilló ningún descarte, entonces por ahí quizás también le benefició los matchups, pero bueno, a ver, eso no quita para nada todo el buen desempeño de este jugador. De hecho, todo lo contrario, ganó un torneo bastante importante, más de 130 jugadores, así que espectacular. Y una de las cartas que también está entretenida, que yo cuando la vi salió la Season 7, dije, esta carta está interesante, yo creo que un RB lo podría jugar. Y ahora post baneo sí que se están jugando, que es esta All is Found, esta canción que pone al final 2 cartas. Tu descarte es lo que sería la tinta, entonces otra forma de rampear. Y como tienes varios personajes ya de 5 para arriba, claro que lo puedes usar bastante bien, especialmente el Maui, que a veces se queda sin necesidad de tradear nada. Por ahí también te funciona para cantar y también se justifica el Tamatoa, ¿cierto? Cuando no tienes objeto, no tienes nada que hacer, también te puede servir para cantarlos. Por lo demás, una lista bastante entretenida bastante bien. Llama un poquito la atención porque algunos dicen, bueno, me gustaba más la lista de Moyes, que hizo un 7-0, que además se enfrentó a Descartes durante el torneo. Entonces, por ahí hay cierta discrepancia, discusión en el Twitter, pero a ver, eso no lo quita que está muy buena la decklist, por supuesto, y el desempeño de este jugador también increíble. Independiente de quizás las polémicas, los memes que genera, pero está muy bien, todos están hablando de ella y yo se la dejo porque está muy increíble este regreso de RB. Ahora, si bien volvió RB, a mí hay una lista de este fin de semana, que es esta precisamente, la de los 2K, que a mí, como jugador, bueno, yo no juego RB, pero si yo tuviese que ver una lista que digo, ¡buah! Me encanta, no es la de Moyes, no es la del bueno de Dean, sino esta lista que hizo top 8 en el torneo de los 2K. Y es que veanla, increíble que juega. Primero juega un montón de ítems. Dice, no Hiram, no party, no me interesa, no necesito romper los ítems, porque la reina que está acá es la que al final la vas a jugar, vas a encontrar los objetos, porque juegas tantos objetos, juegas mucha cantidad de objetos que los vas viendo, y si obviamente tienes suerte vas tirando, y que lo vimos el fin de semana, era increíble como el jugador giraba esta reina, miraba, se quedaba con los objetos y los ponía prácticamente en juego, ¿no? Entonces era una combinación bastante interesante, porque si leemos obviamente la carta, que es la gira, ¿cierto? Se juega por lo que sería por 3, un 3-3, o sea, tiene buen cuerpo, la giras, mira las primeras 4 cartas de tu deck, revelas hasta cierto un ítem de coste 3 o menos y lo puedes jugar gratis y entra al campo girada. Entonces juega muchos objetos que, si bien hacen habilidades, bueno, salvo el peine, ¿cierto? Y la stone por ahí, que ya que caigan en el campo de batalla, pues perfecto. Y lo vimos un poquito, te juro, el fin de semana, que si bien va un poquito más lento, tiene herramientas para ir sacándose los bichos, lidiando con los diablos, que se enfrentó también a varios descartes, como son con la raya, con los mismos Brawl, para qué decir de Maui. No rampea prácticamente, es que no rampea más que con el Sail. Entonces literal, o sea, a ver, perdón, rampea así con el Sail, con el peine y con la Stone, pero me refiero que no juegas tipo, no juegas la canción, la de Moana, que te hace rampear, o sea, tiene menos cantidad de cosas para rampear, pero tampoco es que te duela tanto, así que no es malo, y te digo, yo me mataba de la risa porque era donde dije, de deck no va a triunfar, y mira, top 8, no le importa nada. Así que muy desde la decklist, yo llamo a que le echen un vistazo. Por lo demás, como le había dicho, juega a la Queen, juega al Scroll McDuck, que se justifica porque tienes muchos ítems. Entonces, creo que lo puedes bajar. Juega esta poción y le juegas por 2. La que a los villanos les da más 3, le da más 3 de fuerza por el turno, o más 4 si son villanos. Entonces está interesante. Juega a Raya, que va haciendo como el flip, ¿cierto? De poner ready a tus criaturas. Juega la Sisu pequeña junto con la rodillera, que te va a ayudar obviamente a quitarte, a deshacerte los diablos o de otros bichos que vayan surgiendo. Entonces, bien. O sea, esto tiene, a ver, que lo pruebe, que le dé mucho rodaje, porque es un deck que está muy chistoso. A mí me encantó, yo lo vi en juego y dije, te aplaudo, Estefan, porque está
está simpático, está simpático. Yo pensé que esto se iba a ver un poquito más de RB. Sí, después ya obviamente salieron la lista que mostré anteriormente, la de Dean, la de Moyes, que ya es como un RB más clásico, más no tanto apostar a los objetos, pero este estaba simpático, porque también se justifica obviamente los 4 Tamatoa y los Tamatoa grandes para ya ir cerrando con el Lucky Dime. Así que bastante bien por el regreso interesante de estos RB para lo que sería la Season 7.1. Y pasando ya con los colores de Purple Steel, un deck que en la Season 7, ¿cierto? Antes del baneo se veía que aparecía, pero no dominaba, no hacía buenos resultados, y ahora vuelve en gloria y majestad, posicionándose, pisando fuerte una versión, no Guru, no tu versión Minrage que no vale para nada, sino la versión agro que se tiene que jugar como se debe, jugando todos estos drops de turno 1, jugando lo que sería la Calhoun para machacar a los decks agro, y obviamente jugando la inclusión de la Season 7, la Cobra, que está buenísima, que descarta una carta, ganas 2 de lore, que lo vimos cerrando mucho en este torneo de los 2K. De hecho, muchas veces que me faltan 2 de lore, top dequeo la Cobra, bueno, Cobra descarto, gano 2. Cerrando muy clean, bastante interesante. Y por lo demás, en este torneo de 2K hubieron un montón de Purple Steel, pero lo importante es que 3 hicieron top 1, top 2, top 3. O sea, dominaron un montón lo que sería el torneo de los 2K, así que Purple Steel sacando bastante buenos resultados. Y si bien las 3 decklists que mencioné están muy parecidas dentro de todo, algunos tienen unos cambios, unos juegan por ejemplo Helga Sinclair, que me parece bastante bien, para hacerle cara a los descartes, especialmente a lo que sería el Diablo, para evitar que ese Diablo viva tanto. A esta persona dijo, el que ganó, dijo, a mí no me interesa, yo voy loreando, le voy haciendo mucha presión, y eventualmente con mi Genio y mi Elsa, y si puedo con la patada de Mulan, si es que no me la descartan, acabaré con el Diablo, mientras yo sigo haciendo lo mío. Así que felicitación ahí por posicionar ya el Purple Steel, que lo habíamos dicho, que estaba ahí. Yo por lo menos avancé una versión un poco más Minrage, no ha funcionado del todo, pero sí esta versión agro, que es la que yo creo que ya voy a ir armándome. Y ya dentro del aspecto agro, algunos dicen que es Minrage. De Minrage tiene muy poquito, solamente porque tiene estos cartonazos que yo también lo vi en mi lista Minrage. La tenía la Tinker pequeña para hacer el susto de la Tinker grande. O sea, jugar estas cartas son buenísimas. Insisto, mantienes las cartas muy parecidas a las anteriores, que juegan lo que serían los drops de turno 1, lo que sería la Calhoun, ahora por lo menos en 4 copias. Jugar los Genie, jugar la Elsa, pero el cambio que tiene obviamente es tener estas Tinker pequeñas que son evasivas, que lorean de 2, que andan bastante bien. A mí me ayudaron también un montón en el torneo, no tan bien como quisiese, pero juega también y se justifica, ¿cierto? Las 4 copias de Tinker pequeñas se justifican las 4 copias de la Tinker grande. Si bien lo encuentro interesante, siento, por lo menos en mi situación local, que jugaron quizás mucho Red Purple, algunos Purple, quizás como que no sentí que rindió a su máximo, ¿cierto? Lo que sería la Tinker, puede ser porque juega muy pocas copias yo, bueno, no sé. Pero esta lista está interesante, además que ganó un torneo, o sea, le estoy mostrando 2 listas de Purple Steel que ganaron en torneo importante, uno de 2K y este de 1K, o sea, por donde lo mires, Purple Steel agro es la versión que se tiene que jugar. Por ahí puedes tener estos matices de jugar la Tinker o no jugar la Tinker, o ya jugar la otra versión que literalmente es lorear, tener este sustain del Bones, ir ganando ya bastante, o sea, cerrando la partida bastante rápido. Así que súper bien por lo que sería Purple Steel, posicionándose dentro de todo bastante bien. Ya quizá el jueves veremos en porcentaje de eficacia qué tal anda el Purple Steel, pero yo viéndolo así muy por encima lo veo muy pero muy bien dentro de los arquetipos agro. Y hablando de arquetipos, ya comenzamos con lo que sería el arquetipo de descartes, ¿no? Y lo que venía diciendo que Pajarera, bueno, hablé de los 3 decks, ¿cierto? Que incluía Pajarera, Lima Limón y Emerald Steel. Yo diciendo que Emerald Steel era más fuerte, que quizás por ahí Pajarera se queda un poquito más atrás con respecto a los arquetipos del descarte. Bueno, dentro de todo igual me equivoqué porque Lima Limón ni se vio en los top 8 de estos torneos, pero sí se vio Pajarera, un deck que, insisto, si la miran antes del ban está un poco igual, o sea, en esta nueva 7.1 sigue manteniendo el estándar de la lista, sigue pisando bastante bien, se justifica por la cantidad insana de diablos que tienes para
hacer el shift más rápido, que juega los diablos, ¿cierto? El bicolor, ya en 4 copias, sin cortando nada. Juega obviamente el diablo pequeño, que al final te da carta, y ni hablar, o sea, se vio mucho también en estos torneos que era la jugada de shiftear diablo, y si quiero no te descarto, quiero robar carta, o puedo descartarte cosas, o sea, tiene versatilidad este deck, lo habíamos dicho desde que apareció, así que bastante bien que se siga manteniendo en esta 7.1 y dando resultados, ¿cierto? Sacando resultados. Yo le dije que era uno de mis caballitos de batalla para pelear contra ese meta de RB y Blue Steel Items, pero a pesar que se fueron dentro del todo, o se esperaba que se fuesen, especialmente quizá RB, se sigue manteniendo la misma lista y sigue rindiendo dentro de todo, así que bastante bien. Me gusta que se mantenga el Yago, lo encuentro una carta interesante y potente, así que hay felicitaciones por esta pajarera que sigue dando que hablar, ¿eh? Y continuando con los arquetipos de descarte, está lo que sería el clasicazo este, que yo lo posicioné como dentro de los mejores de este arquetipo y sigo pensando esto, me parece una combinación de colores muy buena, que sería el Emerald Steel, ya en esta versión un poquito más clásica de los decks que se veían comúnmente de descarte en esta combinación de colores, que obviamente va a jugar estas Úrsulas que te cantan por 2, todo lo que es el paquete de descarte, que ahora sí tienen esta inclusión de lo que podía hacer la Tinker. La bestia es muy buena, si es que el oponente no tiene removal, va a robar más, te da ese value, ese sustain. También lo puedes ir protegiendo, ¿cierto? O con diferentes canciones, etcétera, pero dentro de todo, si sigue manteniéndose y va a seguir robando, la puedes shiftear rápido con el Morph, ¿cierto? Porque esta lista, como ya sabemos, juega copias de Morph, que por ahí puedes ir shifteando tanto la bestia, el pit grande, que es una genialidad de carta, a mí me encanta. Te quiebra, está muy buena, a mí me gusta. Aguanta bien y hace estrago, especialmente a Steel Sun, por supuesto. Ya varios decks también que les gusta cantar. Y la inclusión de esta Tinkerbell, como digo, no viene mal. En una de esas, ese Morph se puede convertir en campanilla y pegar uno a la mesa, hacer un trade, limpiar mesita, viene bastante bien. Por lo demás, obviamente el paquete de los descartes, Pit, Diablo, etcétera. Así que bastante bien para que ahí, si es que ya la tenían tomando nota la gente de Emerald Steel, ahí lo tienen. Si no, siempre pueden pagar la guía de Sansayat, ¿no? Qué harta, qué polémica tiene esa. Ahí la dejo para lo entendido. Para lo entendido, cómprense ahí, páguenle la guía a Sansayat. Si él sabe, cómprenle. Y bueno, para los que si no le compran la guía a Sansayat, tenemos una lista, o sea que, a ver, la voy a incluir acá porque sí tiene paquete de descarte, sí tiene cositas de descarte como la Úrsula pequeña, el Sun and Shield y el We Don't Talk About Bruno, pero a ver, se bautiza por el nombre, ya la gente ve esta deck y le dice, a ver, ya sé que tiene Clarabelle, ¿no? Pero sí, pareciese que fuese contraproducente en el sentido de que, a ver, ¿por qué juego una Clarabelle grande? Porque necesito que mi oponente tenga carta en la mano. Si mi oponente no tiene carta en la mano, yo no puedo robar, no puedo hacer la habilidad. Y yo se supone que le descarto cartas. Entonces como, mira, no sé. Pero la verdad es que tampoco juega Simnota, juega otros paquetes de descarte, ¿cierto? Más fuerte. Entonces por ahí, entre comillas, le puedes sacar un poquito de value. Pero habría que preguntarle a la persona. Pero lo que sí es verdad que hizo un muy buen resultado, logrando el top, y además que tiene una cartita interesante que es la Ariel, que por ahí yo la vi más en un Steel Sun, jamás lo había visto en un Emerald Steel, que es la Ariel que en el fondo juegas una acción o una canción, ¿cierto? Pagas 2 y le pegas 3 a algo, entonces pues, tiene un cuerpo increíble, 3-8, aguanta un montón, lorea bien, y tiene estabilidad que claro, juega diferentes canciones-acciones, entonces funciona bastante bien. Por lo demás, juegas la cueva para ir protegiendo no solamente tu diablo, sino tus demás criaturas. Y está bastante bien. Yo le daría una vuelta si fuera a Emerald Steel. Le daría una vuelta a esta lista. No sé si para los jajas, pero le daría una vuelta. Está interesante. Por lo menos quieren plantear algo nuevo en lo que sería esta posibilidad estilo de descarte con Clarabelle en la Season .7. Y pasando a los decks que les daba duro en la semana, pero ya dije que se iban a reivindicar y acá están de vuelta Steel Sun, que Dios mío, Steel Sun es uno de los decks que más me gustan en el arquetipo agro, porque sí, es verdad que antes del baneo está muy por detrás, porque al final
no podías combatir con la jugada de vela, jugada turno 1, que te limpian muy rápido la mesa. O sea, imagínate, Steel Zone era clásico porque te hacía Cinderella y ellas tenían esa posibilidad de hacer turno 2 prácticamente, cantar la canción del Storm o otro tipo de canción, como el Strength también para limpiar un poco mesa. Entonces tenían ese value interesante y que ya volvemos a esta lista que le fue muy bien, que campeona, ¿cierto? Con un Steel Zone más clásico. Por ahí, con la integración de Úrsula, que a mí por lo menos me gusta más el trovador, pero eso ya va a depender de cada Steel Zone players. Y que vuelve lo clásico, vuelve incluso la inclusión de Cinderella y que también tiene de inclusión de la Season 7 esta buena de Miss Bianca, que yo la encuentro fantástica porque generalmente con todos los Alex que vas jugando, es que la tira a turno 4 y después canta Honey Wood o simplemente te ayuda a limpiar porque es una 5-5. Entonces por ahí puede cantar mejor que... Así no expone, ¿cierto? No expone a tu Ariel, no expone al príncipe Naveen, porque aguantan poquitos. Una es 2-3 y otra es 3-3. En cambio esta 5-5. ¡Boom! Entonces te puede ayudar mucho a cantar la canción o tradear. Como trade funciona, pero muy muy bien. Yo por lo menos estaba probando una lista así en el Lorcanito y bastante bien. Por lo demás, me alegro mucho por la vuelta de Steel Zone. Siempre lo encontraba un deck de los agros, uno dentro de mis favoritos, así que súper bien. Así que tomen ahí nota a todas las personas de Steel Zone, cancioneros de corazón, ¿no? Y pasando ya, seguimos, ¿cierto? En lo que sería Steel Zone, porque también le fue una lista bastante bien, que sería esta, que sí ya tiene inclusiones más de la Season 7, que incluye que diga más al trovador, pero por ahí, como entre comillas, leo un poco el jugador quizás haya más agro, porque como la Season ahora está más baja, quizás se vean más cartitas más baratas por ahí. Yo puedo jugar tranquilamente lo que sería mi bestia, tener más removal y tener la Tinkerbell y además tener el Grab the Sword. O sea, es una daily que a mí me gusta. Yo la veo y digo, tuviese todo, la probaría porque está interesante. Si no, ya la probaré en Lorcanito para ver qué tal, pero me gusta mucho. No sé si completamente lo que es el Grab the Sword, tengo que decirlo, pero se justifica por ahí, por las 2 copias de Cinderella, las 2 copias de Tinkerbell, la misma bestia, que por ahí las giras también puede hacer estrago. Idealmente que no, porque si le llega un daño ya no le sacas tanto value. Aunque es verdad que también con Rapunzel se le puedes quitar, pero a lo que voy es que tiene muchas cositas interesantes. No sale obviamente de lo que sería Steel Zone. De hecho, juega aún más canciones agregando lo que sería esta Grab the Sword. Así que bastante bien, bastante interesante. No jugando los Naveen, sí jugando lo que sería el Gastón, que también es una carta que te ayuda a cantar bastante cómodo. Entonces, bien, a mí me gusta Steel Zone, es un deck que insisto, que yo encuentro que por lo menos para la 7.1 lo coloqué como ganadores, pero sí yo sabía que iba a dar que hablar, por lo menos no en mi escena local no se vio tan... No ganó un torneo, sí llegó al top 4 o al top 8, bien digo, pero bien, o sea, me refiero a que Steel Zone dentro del espectro agro lo encuentro bastante sólido. Y estas 2 decklists, al menos que tienen matices distintos, lo justifican y de buena manera. Y ya de lo que sería las viejas glorias, si yo dije que este deck iba a volver, o sea, sí, no, a ver, iba a volver, porque sí se ve en la Interocio que ganó con la cosa picosa del Donald, que estuvo muy bien esa genialidad de inclusión. Pero acá ya vuelve, incluso miren esta decklist que le fue muy bien, increíble en este torneo de 1K, de hecho que lo gana. Pone una versión Season 6, podríamos decir, más o menos, claro, de Season 6, porque tiene obviamente los Genies. Pero juega el Flynn Rider, porque claro, entendemos que ahora sin ver la jugada tan rápido, que por lo menos quizá no los de prácticamente casi ni lo juegan. Ya con la jugada de Flynn Rider de turno 2, turno 3 jugar lo que sería las Sisu medianas, uno dice ya, ok, puedo hacer la jugada, puedo ganar lore más gratis, porque dentro de todo en turno 3 no debería, ¿cierto? No debería haber una criatura que tuviese más fuerza que la Sisu mediana. Entonces este juego dice, voy a volver a Season 6, no me importa, o sea, me importa mucho los baneos, me lo toma bien, pero no necesito ninguna carta de este nuevo set, ni la Queen ni nada. Yo juego un deck de Season 6 y así lo hizo, así campeón y así le va bien. Por lo demás, para todos los Red Purple Players sabrán, la ven y dicen, esto yo lo juego a la Season 6. Pues nada, puede ser que siga funcionando. Insisto, a mí me gusta un poquito más la inclusión de por ahí la reina con el Teen Ambition, que puedes lidiar también con los diablos, ¿cierto? Acá por ahí solamente lo lidia un poquito con el Brawl.
Entonces, bueno, y obviamente con tus evasivos, pero ya un poquito más tarde. Por ahí me gusta más esa combinación de la Queen y el Seed Ambition que hace bastantes estragos, pero bueno, no hay que desmerecer esta lista. Ganó, le fue excelente, así que ahí para que tomen nota para esta nueva Season 7.1, los Red Purple de corazón. Pero ya si quieren tomar nota de un deck más picoso, más entretenido, más dice, yo quiero jugar Red Purple, pero lo vamos a hacer con estas genialidades, pero ¿qué cree el Illuminer? Es que miren la decklist, es que de verdad 4 copias de Peter Pan, 4 copias de Illuminator que le da más 1 de fuerza a tus criaturas. O sea, literal esto es como jugar Red Purple muy evasivo y que se justifica además de esta agregado de Peter Pan para hacer un poco de combinación con el Maui Tiburao, ¿no? Esto de, imagínate tener ahí el Peter Pan, no sé, me lorea a alguien, qué sé yo, bajo Maui Tiburao, Challenger, me devuelvo la acción y todos saben un poquito la rueda y cómo va cerrando los games. Maui Tiburao, especialmente con la vía pirata y todo lo demás. Entonces, por ahí es lo que sigue jugando Red Purple, sigue jugando Control, pero también evitando los evasivos, ¿cierto? Porque por ahí la pajarera tiene un montón de evasivos, los mismos colores del morado tienen mucho evasivo, entonces da mucha vida hacerlo así, lo cual me agrada bastante. Esta lista está... Si yo jugara Red Purple, yo probaría esta decklist, que a mí me parece muy entretenida por lo demás, así que nada, se las dejo ahí. Por lo demás, terminó tercero en este torneo, el torneo más importante del fin de semana, de más de 130 personas, así que el deck que funciona. Además, por si acaso, una Sisu pequeña para hacer el shifteo con la mediana, así que bien, encuentro que es se ve muy entretenida con el tema de los vacíos. 4 Maui que se justifica muy bien con la vía pirata y demás canciones, además de jugar 4 librerías para hacernos siempre esa cochinada de meto todos mis bichitos, ahora te juego Be Prepare y robo un montón de cartas y la librería se queda ahí ganando lore de forma solona. Así que bastante bien. Así que me alegro por las viejas glorias que vuelven ya en gloria y majestad y con diferentes decklists. Ya puedes optar por una clásica o ya esta con evasivos. O con la que digo yo, con la Queen y The Ambition. Aunque quizás no le vaya tan bien. No, mejor quizás quédense con esta. Bueno, no sé. Ahí los Red Purple de corazón sabrán qué hacer. Y como siempre, bueno, con la gracia de la televisión y de la edición no iluminado un poquito. Y me iluminé para ya hablar de las sorpresas, ¿cierto? Para hablar un poquito de las sorpresas del fin de semana. Dentro de todo sorpresa, entre comillas. Porque habíamos dicho que Purple siempre iba a depender un poquito del meta, que puede ser que esté fuerte, ahí lo vamos a ver. Por lo menos en la escena local, se llevó el torneo del fin de semana. El chico que me perdone Dios porque no me acuerdo su nombre, pero sé que es de Alicante, juega en Mana Vortex, que jugaba siempre Blue Steel, pero que ahora dice, me gané el Hiram, adiós Blue Steel, juego Purple, y gana de una manera muy contundente, con un muy buen deck. Insisto que siempre es muy player dependiente, pero si lo juegas bien, le sacas un buen rendimiento, pues te va excelente, y ese fue el caso. Lamentablemente no es la decklist que le estoy mostrando, la del chico, porque hasta la grabación del video no han posteado la decklist de los chicos de Dragon Set. Espero que ya lo hagan para que muestren ahí los diferentes top 8, porque el ganador fue un Purple, así que muy bien ahí, felicitaciones a ese Purple. Pero sí tengo que mostrar una que llegó al top 8, o sea, insisto, en otro lado del mundo, ¿cierto? Sigue Purple dando que hablar y logra este top 8 con una lista que lo habíamos visto. Si se fijan bien, la habíamos visto con este agregado de la Queen, con la Baymax jugada, con la Vela, a pesar que juega solo 4 Popsicles. Tiene lo que tiene Purple, es verdad. Sí extraño en esta lista al menos, si bien tiene mucho adito, extraño a la Elsa Grande, que yo encuentro la Elsa Grande, cómo molesta eso que te dejen congelados los personajes, y lo que logra después para cerrar el game anda bastante bien. Pero obviamente tiene Find the Skipper, tiene Friends, tienes muchas cartas que al final vas peleando, vas ganando muchos recursos, tradea y ganas recursos, tradea y ganas recursos, así que por ahí andas muy bien dentro de todo, así que súper, me alegro un poquito, o sea, me alegro bastante en realidad por Purple. Me parece un deck que lo habíamos dicho que lo íbamos a dejar por ahí, que voy a dar la sorpresa, obviamente, siempre iba a depender del meta, pero acá está. Insisto, de forma local se llevó el torneo. Le estoy mostrando ahora sí un top 8. Así que anoten ahí los burpleros de corazón, o los nuevos que digan, ya, ahora sí que me animo a Purple. Pero les digo que tienen que testear y darle rodaje, porque
es un deck que es muy player dependiente, así que ténganlo en consideración. Y dentro de otra sorpresita de fin de semana, ¡ay, por qué te traicioné, Blue Steel! Si a este deck le fue tan bien en este torneo, saliendo segundo, el torneo de 1K, si es verdad. Vuelve lo que sería el Kiwi Bears medio, no tan kiwi, ¿no? Jugada porque ya prácticamente es un deck agro enanitos, es como un Blue Steel enanos guard o no sé, pero es una combinación de cosas. Me decía jugar la Bonnie Hops, es como, bueno, locura un poquito este deck, está interesante. Yo estaba jugando una versión así, pero ni siquiera con bestia, o sea, sí le estaba jugando versión enanito, un poquito más ruchera, más de ganar agro, pero es verdad que esta lista me gusta porque le da ese sustain, ¿no? Con lo que sería la bestia, que con Alice la puedes proteger, incluso imagínate tener un Pluto de Body War que lo protege a la bestia, que pueda lorear tranquilo, pero también que puedas darle este war que otorga la buena de Alice. Entonces anda bastante bien, y para qué decir la vuelta de lo que sería Robin Hood, tener también las minas, tener el Happy que gana evasivo en tu turno para lidiar con los diablos, el hecho de tener las minas que también le pegan 2 de daño solamente moviendo a los caballeros, que son como Happy Dog, hacen mucho daño, no solamente a Descartes, sino a los diferentes agros. Y obviamente que lo que tienes para robar, que me parece excelente, que es la canción del Storm, que obviamente se tenía que ver. Tienes el Dog, pero también tienes la bestia. Entonces, me gusta bastante, me tienta, pero hay que ser, no sé, hay que ser un poquito más serio. Yo digo personalmente que dentro de la línea agro, para mí, lo que está mejor posicionado en este momento es Steel Zone y Purple Steel agro. Así que si tiene esa oportunidad, si quieren jugar esto, lo pueden jugar. Obviamente yo igual, de nostálgico, lo jugaré en Lorcanito igual. Lo jugaré, pero la verdad es que los mejores posicionados dentro del espectro agro para mí en este momento puede ser Purple Steel agro y lo que es Steel Zone. Ahí con ya matices diferentes, cada uno le pone ahí su cachaña al deck. Pero la verdad es que felicitaciones a este jugador por llegar a este segundo lugar en este torneo importante del 1K y seguir dando una esperanza a esos jugadores de Blue Steel de corazón, que la verdad es que la veo y me da unas ganas, pero yo sé que no debo, porque tengo el Purple Steel agro armado y tengo que testearlo y me parece un mejor deck. Pero bueno, como te quiero, Blue Steel, ay, no sé, pero bueno, ahí tienen la lista para los que tienen más fe que yo, para los que tienen más fe que yo y quieren probarla, pues ahí la tienen, una decklist que está dentro de las sorpresitas que le había dicho igual dentro de lo que voy a pasar. Tirándole una fichita, le dije tirando una fichita, puede ser. Acá está la fichita y respondió segundo lugar en el torneo de 1K. Y otra de las sorpresitas, no tan sorpresitas, lo decía por sorpresita en el sentido de dejar un poquito de mantenerse en nivel, a ver si es que en esta nueva Season 7.1 post-ban se seguía viendo, y claro que sí, se sigue viendo, sigue jugando y anda bastante bien. Lo que sería el Shernadog, me gusta dentro del espectro de la combinación de colores. Shernadog, lo había dicho, más que quizás Lima Limón. Anda bien este deck, sigue haciendo lo que tiene que hacer, de cuestear, y que juega finalmente la Rapunzel de Demon. Ya literal está, no solamente juega la Rapunzel que le quita el daño robas cartas, sino que está la pequeña que en el fondo le quitas daño a uno de tus bichos y robas cartas. No la cantidad de daños que le quita como la Rapunzel, pero sí que te da un poquito más de sustain en ese sentido. Así que bastante bien para los que quieran probar esta lista. Insisto, no es tan fácil, no es llegar y lorear como loco así a lo maldito, sino que tiene su ciencia. Yo lo he probado y la verdad es que es un deck que le falta un poquito. No sé qué le falta un detalle pequeño para que diga esto tiene demasiado sustain, anda demasiado bien. Sí tiene ahora el Donald Duck que te ayuda a proteger y hacer un poco de body war, pero insisto, si la pueden probar tienen que darle un poco de testeo. Yo la probé y cuesta un poco por ahí. Si te equivocas, haces jugadas subóptimas, te escupe un poquito el deck y bueno, nada que hacer. Pero sigo considerando que un deck dentro del agro está interesante. No lo posiciono como el mega top de los agros. Ya dije cuál considera así top. Pero anda bien. Si lo quieren, si tienen la posibilidad de jugarlo y lo quieren jugar, y porque les gusta esta combinación de colores, es la mejor que pueden encontrar. Así que bastante bien por Shernadog. Y ya para lo que sería la mala sorpresa, ¿sí? De lo que sería Amatista Emerald. Lo dije también, le había puesto una ficha en el fondo porque en el pensamiento de que íbamos a volver un poquito a Season 6. Este fue un deck, la versión Amatista Esmeralda Tempo. Es el deck que dominó lo que sería la Season 6.
En un principio, ¿cierto? Porque ya sabemos que al final entre RB y Enano se llevaron todo. Pero sí, esta interesante decklist que vuelve para los nostálgicos del tempo, que por ahí ya sabes, la clásica, te parte con los Merfolk, te parte con los Banzai, te puede hacer rushear bastante rápido, te puede ganar lore bastante bien, pero que también tienes estos paquetes del Bones, que con la Úrsula te descarto canciones, la puedo volver a jugar, que te buncea los personajes de fuerza 2 a la mano, también el Tiberio, que te va quitando lore, entonces... Insisto, es tiempo para ir ganando la partida, que puede salir un poco más rápida, después baja un poquito, vas protegiendo lo que tienes que proteger y anda bastante bien. La inclusión, eso sí, de la Season 7, este bueno Shere Khan, que lorea por 4, por 4, 4, 4, lorea por 4, pero cuando entras descartas tu mana. Entonces, está interesante, igual juegas solo una copia, puede ser un buen finisher, obviamente, cuando te quedas sin manos, sin recursos, pero yo la vería quizás, me gustan las listas, le fue bien, ¿cierto?, en rendimiento, pero me gustaría verla con Clarabelle. Yo me gustaría verla con Clarabelle porque por ahí hacen más juegos, ¿cierto? Si tienes Clarabelle obviamente en mesa, juegas a Shere Khan, te descartas, no sé, un par de cartas y digamos que el oponente tiene, no sé, 3 cartas. Incluso ya que tenga 3 cartas, 2 cartas ya es value porque con la habilidad de Clarabelle va a robar 2 cartas al final, así que me gusta esa inclusión. Está bonito, está interesante lo que sería esta Amatista Esmeralda, así que denle una vuelta para aquellos nostálgicos que les fue bastante bien con esta decklist, por lo menos a principio de la Season 6. Y ahora sí, categoría sorpresa. Sorpresa. Esto nadie lo veía venir, el que lo veía venir no me mienta, porque es Red Fasa Banderita Española. Red Fasa Banderita Española, un deck agro que no solamente apareció, sino que gana el torneo. El torneo del Secret Red Serie del día número 4. Con una listaza que, a ver, yo nunca lo he visto jugar en las tiendas locales. Yo no lo he visto. Voy a ser súper sincero. Yo nunca lo he visto jugarse, ¿ya? Pero sé que alrededor del globo se juega. Y se juega un poquito con esto, leyendo un poco el deck, viendo cómo es el estilo de jugar un poco con estas cartas dañadas, que lorean bien, que tienen buen cuerpo, qué sé yo, buena fuerza. Y que te los vas quitando. Tiene ese recurso de que con la Rapunzel original y la de Temu vas robando cartas. Entonces... por ahí tiene mucho juego de eso y obviamente tiene el shift de juegas cartas como la reina y obviamente el que lleva el nombre del deck que es Mufasa, que literal, si tienes suerte, o sea, juegas con un montón básicamente todas son criaturas en tu deck, excepto 4 cartas que son 2 de Ambition para seguir este cambio de pegarle a tus criaturas, pegarle 2 de daño a cualquier cosa, y el Brawl para lidiar un poquito con lo que serían yo creo que principalmente los diablos. Estas 4 cartas van un poquito más posicionadas a los diablos o cualquier otro bicho pequeño que nos molesta. Pero sí, para hacer la magia, ¿no? Para hacer la magia de Mufasa en el fondo, que cuando se vanillea, miras el tope y si una criatura entra y como el 95% de tu deck son criaturas, una criatura debería entrar. Tendrías que tener una mala suerte mayúscula para que no fuese así. Entonces... ya cuando entra se dispara diferente habilidad. Por ejemplo, si entra Rapunzel le puedes quitar daño, robas cartas. Si entra el Goofy tiene Rush. Si entra el Maui tiene Rush. La Lady... o sea, son muchas cartas que cuando entran hacen cosas también. Sí, imagínate que va así, quieres cerrar, se muere Mufasa, miro la arriba. Justo Sisu, pa, limpio la mesa. O justo Cherna, pa, que no te la quitas con nada. Entonces... está interesante. Esto sí que de verdad una sorpresa de Real, porque yo no vi venir un Red Fasa nunca. Sería interesante que se jugara por el medio local. Yo no tengo la verdad nada para poder jugar esto. Me parece chistoso. Quizás lo probé, pero dentro del aspecto agro yo creo que da un poquito más la sorpresa. Lo más probable es que se quede en un veranito San Juan, sinceramente. Sí, en este torneo todo el merecimiento, le he hablado de verdad. Qué bueno que haya traído a colación un deck que existía, pero como se están dando el meta incluso de Season 6 y para qué decir de Season 7 no se iba a ver, puede ser una alternativa para, insisto, para los que les gusta esta combinación de colores y quieren ver que Mufasa vuelva en gloria y majestad. Este es su deck, Banderita Española para ustedes. Y ya por último, ya no puedo decir, no, hiperagro, muchas gracias, no puedo decir, aunque bueno, a mi favor no es hiperagro, yo lo considero un poquito más minrage ya, porque mira esta lista que tiene un montón de sustento y un montón de cosas. Estamos hablando de que tiene las mejores cosas para obviamente ir loreando bastante rápido, como es obviamente la Daisy Dog, como es la Piglet, como es la Wendy.
ir rampeando, o sea, ir rampeando, ir loreando rápido, pero tiene cuerpos de Minrage, ¿no? Tiene los Genie, tiene la Madame Mim Elephant, que es brutal para mover los damage por turno. Tienes el sustain del conejo. Tienes Freno de Other Side. Tienes la Elsa que se echa. Esto es Minrage. Ya. Ámbar Amatista, Minrage totalmente, pero bastante bien. Hace un top 8 en este torneo bastante importante. Así que bien, para el que los quiera probar. Ahí está, ahí la dejo. Yo no soy mega hiper pro de estos colores. Ya saben que siempre se lleva el meme. No lo puedo catalogar como un agro porque no es un hiper agro. Esa es la verdad. Es un Minrage que también además juega la lámpara que te baja los costes de las criaturas. Sí, puedes salir un poquito. Es como es un deck Minrage. Puedes salir rapidito y lograr bastante bien. Pero después tienes ese sustain de robo de cartas. De tener la Elsa. Hacer buenos trades. Tener la vela que mueve los contadores. Para que hablar de la Madame Mim Elephant que también mueve contadores. Así que bien. A mí me gusta, interesante como la última sorpresa de la semana, así que se las dejo. Si alguien quiere jugar esta Deadly, les digo, no es hiper agro, no es bajar, bajar, lorear. No. Tiene su ciencia, es más Minrage, así que si se aventuran, puede ser una buena sorpresa, pero bueno, ahí la dejo. El que quiera probar, que se aventure, ¿eh? Bueno, yo les dije, muy intenso, muy interesante, varias Deadly. Yo insisto, hay muchas que están muy entretenidas, unas que me sorprendieron de muy grata manera. Espero que sigas estando así en Lorcana. Insisto, lo había dicho al principio, Revive en Lorcana está muy variado. Incluso en el torneo que fuimos este domingo, que ya les dije que no me fue tan bien, pero hubo variedad, mucha variedad en el top 8, lo cual me alegra mucho. Así que yo creo que esto va a tirar para más adelante. Hizo muy bien Ravensburger, insisto, de hacer este baneo. Y ya por lo menos en este fin de semana vimos Deadly interesante. Quizás más de alguno diga, me gusta esa Deadly que me mostró Guru ahí en Ojo con la Tinta. Voy a probarla, voy a ver qué tal. Puede ser ahí que quizás el Refasa de verdad los motivó. O quizás me digan, traidor, vuelve al Blessed Steel. Sí, también puede ser, quizás le demos un try. Pero por mientras, eso es lo importante. Yo creo que están muy expectantes. Estos querían saber qué iba a pasar. Y yo ya les digo, hay muchas Deadly. Está lindo ahora lo que se ve en el Lorcana. Esperemos que se mantenga así, que no llegue tanto. Obviamente, a ver, gente, siempre va a haber decks tier. Siempre va a haber un tier S, un tier 1. Eso existe en todos los TCG. Pero lo importante es que ahora hay más decks que pueden optar a esos tier, que pueden dar las sorpresas. Se puede dar ese escaloncito. Entonces, eso es lo genial post-fan. Así que yo, de verdad, me alegro mucho. Espero que también se hayan alegrado ustedes en sus casas. Y por supuesto, de que le haya pasado bien viendo este video, como yo también editándolo y obviamente haciéndolo. Así que, sin más, yo me voy despidiendo. Recuerde, esto es Ojo con la Tinta. Todos sus likes, comentarios, suscribir son muy bien agradecidos. Y ya nos veremos el jueves, el jueves, que traigo las tablitas que van a cambiar los tablitas, los gráficos. Yo sé que les gusta, le encanta ese contenido a la gente. Y los voy a traer para este jueves ya con varias sorpresas. Yo lo había dicho, le había anticipado que iba a cambiar mucho el gráfico. Vamos a ver si es que están así, Así que nada, yo ya me despido, que estén muy bien. Bless para todos. Nos vemos en otro video.